Buenas tardes, hermanos. Es un gusto poderles saludar en nombre de la Iglesia Presbiteriana Berit. Vamos a iniciar nuestro culto familiar este domingo 31 de julio del 2022 con un preludio a cargo de nuestro hermano Rafael Pimentel. Siguiendo con nuestro orden de culto, vamos a abrir nuestros himnarios en el himno 23 y cantemos Te loamos, oh Dios. Te loamos, oh Dios, nuestro Padre de amor, pues en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, pues tu trono de luz, tú dejaste por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos gloria, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos los a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, poder y verdad. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. A continuación tenemos el llamamiento a la adoración en el Salmo 11 y vamos a darle lectura a la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 11. La palabra de Dios dice así: En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para saetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Amén. En actitud de oración
Vamos a hacer la oración de invocación. Inclinemos nuestro rostro. Padre bendito, te damos gracias en esta tarde porque nos permites reunirnos, Señor, para adorar tu nombre. Gracias, Señor, porque en tu infinita gracia y bondad, tú nos permites reconocer tu señorío, tu majestad, Señor. Y como pueblo, Señor, invocamos tu presencia. Que tu Santo Espíritu nos dirija a esa adoración, Padre, para adorarte y alabarte. Y por los méritos de Cristo Jesús, Señor, en el cual tenemos entrada para ti, y ponemos este culto en tus manos. Sean gratos, Señor, en honor fragante este culto, Padre, y damos gracias por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Cantemos con alegría, hermanos, el himno número 30, Solo a ti, Dios y Señor. Solo a ti, Dios y Señor, adoramos, y la gloria y el honor tributamos. Solo a Cristo, nuestra luz, acudimos por su muerte en la cruz. Revivimos, un espíritu no más nos gobierna, y con el Señor nos das paz eterna. Él es fuego celestial, cuya llama, en amor angelical, nos inflama. Disfrutamos tu favor, solamente, por Jesús, fuente de amor, permanente. Solo Él nos libertó de la muerte, Solo Él se declaró nuestro fuerte. Solo tú, oh Creador, Dios eterno, nos libraste del furor, del infierno, y por eso con placer proclamamos que solo en tu gran poder confiamos. Sigamos cantando, hermanos, con el himno 32, Oh Padre eterno Dios. Oh Padre eterno Dios, alzamos nuestra voz en gratitud de cuanto tú nos das con sin igual amor, hallando nuestra paz en ti, Señor. Bendito Salvador, te damos con amor el corazón
Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo y vamos a darle lectura en el capítulo 28. La palabra de Dios dice así: Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id a las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es el momento de entregar nuestras ofrendas y diezmos. Depositémoslos en la cuenta bancaria o cuando se abra el templo. La palabra de Dios dice así: Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias porque, reconociendo que tú eres el que provees todo lo necesario, te pedimos, Señor, que tú bendigas estas ofrendas, estos diezmos para el extendimiento de tu reino. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A continuación tendremos una participación especial. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción. Quebrantar en su sostén y promover la aflicción. Cuán grande amor
Preparemos nuestro corazón para escuchar el sermón a cargo de nuestro hermano el licenciado Sergio A. García. ¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Mi nombre es Sergio García, soy anciano de iglesia y durante unos 20 años me congregué en la iglesia Berit, por eso es un gusto estar con ustedes. En primer lugar, quiero agradecer a quien hizo posible que yo pueda compartir la palabra en estos momentos con ustedes. Siempre es un privilegio compartir la palabra frente a la iglesia del Señor. Voy a pedir que abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan y vamos a leer del capítulo 12 los versículos 20 al 26. Evangelio según San Juan, capítulo 12, de los versos 20 al 26. Vamos a ponernos en manos del Señor antes. Padre Santo, abre nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón, ahora que nos acercamos a escudriñar tu palabra. Espíritu Santo, guíanos a la verdad. Y Señor Jesús, quien declaraste ser la verdad, en tu nombre oramos. Amén. Dice así la palabra del Señor. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. El mensaje de esta hora lo he titulado El Hijo del Hombre sea glorificado, y me parece que este es el pasaje, el tema central de este pasaje, que se encuentra en el verso 20. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Podemos estudiar este pasaje corto en 3 secciones. La primera está ubicada en el versículo 20 al 22, que la podemos entender como la aparición de ciertos griegos. La segunda, que es la parte central, está en el verso 23, es la declaración de Jesús. Y finalmente una explicación que hace Jesús en una especie de parábola o paralelismo del grano que muere, de los versículos 24 al 26. Veamos entonces la primera porción, la aparición de los griegos. Versos 20 al 22. Había ciertos griegos que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. ¿Quiénes eran estos griegos? Hay varias preguntas que la narración bíblica no responde. Nosotros nos gusta tener más información a veces de lo que la Escritura nos da. No dice cuántos eran. Suponemos por el plural que eran más de 1, 2, 3. Podemos inferir. Pero podemos entender algo más acerca de la importancia de este evento. La palabra griega utilizada para referirse a estas personas es helenes, y se puede entender como ciudadanos griegos de nacimiento, en contraste, por ejemplo, a la que se usa en Hechos 6.1. Ahí se utiliza helenistes.
donde se entiende esta diferencia que hubo entre los discípulos de Cristo, entre los judíos de habla griega y los judíos únicamente. Es decir, incluso la Nueva Versión Internacional traduce ese versículo como judíos de habla griega, es decir, helenistes. Pero en este caso, helenes, podemos entenderlo como que se refiere a aquellos griegos de nacimiento. A este respecto, por ejemplo, el erudito Kistemaker en su comentario a los Hechos dice que aparte de la diferencia en el uso de estas dos palabras, hay que tomar el contexto en el cual están dichas, ¿no? En este caso, este versículo, por la incertidumbre que generó entre estos apóstoles, podemos entender como un hecho singular, es decir, unos extranjeros que se acercan a tener una entrevista con Jesús. También se refiere a ellos como que habían subido a adorar en la fiesta. Entonces notemos esto. Técnicamente se les conoce a estas personas como adoradores de Dios. Y una vez que estos extranjeros que se acercan a conocer la fe judía y empiezan a abrazarla, hay otro término que se utiliza para referirse a ellos, que son ya los prosélitos. Incluso lo podemos encontrar en Hechos 6:5, cuando se nos da la lista de los 7 diáconos, y al final se menciona a Nicolás como prosélito de Antioquía, es decir, ya había pasado este proceso. Y entendemos también que estos 7, debido a que tienen nombres helénicos ellos, de alguna manera tenían origen en esta sección que se había visto un tanto menospreciada o disminuida en la atención, ¿no? Que ya conocemos este pasaje de Hechos 6. Ahora, estos griegos, estos helenes que se acercan a buscar a Jesús, se ve, de acuerdo a la narración del pasaje, que generó cierta incertidumbre y duda. Suena interesante, fíjense hermanos, que los dos apóstoles mencionados aquí, tanto Felipe como Andrés, también tienen nombres griegos. Dicen los eruditos que Felipe significa el que ama los caballos y Andrés se refiere como valiente o varonil. No sabemos con certeza por qué estos griegos se acercan a Felipe. Tal vez al oír de su nombre, tal vez al hablar en griego, podemos inferir que Felipe los pudo atender, pero lo cierto es que Felipe no les pudo resolver, ¿no? Cuando incluso se ve que tal vez Felipe, como en su duda, la escritura hace la referencia a que los griegos le ruegan, es decir, insisten en esta petición. Tal vez Felipe duda, no sabe qué hacer, y ante el ruego, entonces Felipe va y busca a Andrés. Andrés tampoco lo resuelve rápidamente, porque la escritura dice que entonces Andrés y Felipe, con un acuerdo, entonces ya se acercan con Jesús. Entonces este evento parece muy singular, es decir, no había ocurrido antes, y de esa manera, pues estos dos discípulos, ante la duda, platican entre ellos y finalmente van con Jesús. No sabemos si lo recibió. Se entiende que Jesús sí lo recibe, pero ya la narración bíblica no dice cuántos eran, charlaron con Jesús, cuánto tiempo, de qué hablaron, ¿no? En fin, muchas cosas que nos pueden surgir como interrogantes. Algo que podemos inferir, hermanos, es que estos griegos pues utilizaron el idioma que ellos hablaban y pues no necesitaban traductor. Algo similar ocurre hoy a quienes hablan el idioma universal de nuestro tiempo, el inglés, ¿no? Norteamericanos, ingleses, australianos, etcétera. Cuando ellos viajan por el mundo, pues no necesitan conocer el idioma a donde van. Realmente, más bien, quienes lo reciben están un tanto obligados a conocer el idioma, ya sea que ellos viajen por estudios, negocios o únicamente de vacaciones. Siempre hay alguien que los atiende en su idioma. Entonces podemos inferir esto, que también eso sucedió con estos griegos.
el idioma universal de ese tiempo. Entonces, tal vez estos discípulos hablantes del griego pudieron atenderlos, ¿no? Segundo punto, la declaración de Jesús, versículo 23. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Es una declaración contundente esta. ¿Por qué se da así? ¿Qué tienen que ver los griegos en este caso? Sabemos que Jesús va en camino a Jerusalén para cumplir su llamado, ¿no? Pero Jesús entiende que cuando estos griegos los buscan, es el momento. Por eso él dice, la hora ha llegado. De acuerdo a los eruditos, concuerdan que esto es como un parteaguas, una especie de un punto de inflexión. Y el Señor Jesús así lo dejó en la Escritura con esta frase, la hora ha llegado. Significa entonces, hermanos, que para los que fueron testigos de ese evento, ese marcaba el inicio de esta hora, ¿no? Y nosotros que nos acercamos a estudiar el Evangelio, también así debemos entenderlos. Entonces, ¿qué inferencia tiene esto? ¿Qué importancia? Los eruditos concuerdan en que este punto marca la universalidad de la expansión del Evangelio. Esto después ya fue más claro cuando se nos explica en Hechos 1 la forma en que íbamos a ser testigos. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero entonces este punto marca esta inflexión en donde podemos entender que el mensaje divino iba a alcanzar a todos los habitantes del orbe. Y cuando digo esto me refiero a no un llamado universal, sino a una expansión del Evangelio. Sabemos ciertamente que todos aquellos que son llamados, en ellos ocurre, ¿no?, la salvación. Evidentemente no es en todos, pero esta universalidad sí los atiende en cuanto a la expansión del Evangelio. La misma Escritura habla que el Evangelio va a ser conocido para todos, ¿no? La otra parte del versículo tiene que ver con la glorificación. Glorificar viene de la palabra griega doxazo, que deriva de doxa, gloria. Y básicamente podemos entenderlo como que significa dar la honra, el reconocimiento, en este caso al Señor Jesús por el contexto, pero este se lleva a cabo mediante acciones concretas, es decir, acciones de adoración, acciones de alabanza y acciones de servicio. En los pasajes anteriores, hay dos pasajes anteriores a los cuales quisiera llamar su atención, que tienen que ver con la resurrección de Lázaro y con la entrada triunfal, donde el Señor Jesús hace referencia ya a su futura glorificación. En Juan 11:40, el Señor Jesús dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces se necesita un acto de fe para iniciar en este proceso de observar la gloria de Dios, en este caso centrada en Jesús. En Juan 12:16 también, cuando viene una explicación sobre la entrada triunfal, dice así el versículo: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había dicho. Es decir, hay dos aspectos importantes. Estaban escritas y Jesús las había dicho a sus discípulos, pero claro, en su momento, como dice la Escritura, no las entendieron sino hasta después, hasta que el Señor Jesús fue glorificado. Este concepto teológico es profundo, no es muy difícil tocarlo en un solo pasaje, pero dentro del análisis y el estudio teológico de la Iglesia, la glorificación del Señor Jesús se ha entendido en tres etapas o en tres momentos. La primera, que tiene que ver con la que el Señor Jesús está explicando en este pasaje, es su muerte en la cruz. El segundo evento tiene que ver con su resurrección y finalmente su posterior ascensión, es decir, muerte, resurrección y ascensión
estos tres eventos en conjunto de manera holística nos dan una idea de lo que significa la glorificación del Señor Jesús. Esta glorificación, hermanos, también es extendida hacia el pueblo de Dios, pero de una manera diferente. Y para esto quiero llamar su atención a que recurramos a esta fórmula pedagógica que los teólogos han utilizado para explicarnos todo el proceso de la salvación tan completo que realizó el Señor Jesús, con el orden de la salvación, o como se le conoce teológicamente como el ordo salutis, ¿no? Es decir, una serie de pasos y procesos que ocurren para que esta salvación tenga efecto en los llamados, ¿no? La Confesión de Westminster la ubica en 5 pasos. Algunos teólogos contemporáneos han ubicado hasta 10, pero lo que es cierto es que el último paso, el último evento que ocurre en nuestra salvación es lo que llamamos la glorificación. ¿Y cómo va a ocurrir con nosotros? Bueno, los que no nos toque ver la segunda venida de Cristo, pues tenemos que morir y esperar el cumplimiento del tiempo, cuando seamos levantados y seamos revestidos de un cuerpo glorificado. Cuando la Escritura habla que el postrer enemigo, la muerte, sea vencida. Y en este caso ocurre de esa manera en nosotros la glorificación. Tercer punto. La parábola o el paralelismo del grano que muere, versículos 24 al 26. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Jesús inicia esta porción que algunos le llaman parábola o mini parábola, o un paralelismo contrastado, lo inicia con un doble amén, lo que en nuestras traducciones Reina Valera se inscritura como de cierto os digo, amén, amén. Y esto de alguna manera el Señor Jesús lo utiliza para dar énfasis a esta declaración. Y el Señor Jesús se enfoca en el primer momento de su glorificación, es decir, habla de su muerte. Y cómo esa consecuencia de esta muerte, que se va a producir un gran fruto. Y hace referencia al grano. Recordemos que el grano es utilizado recurrentemente por el Señor Jesús en alguna de sus parábolas. Por ejemplo, recordamos la parábola del sembrador, donde en este caso el grano o la semilla el Señor Jesús la ubica como la palabra. Y en este caso vean lo importante, ahí la refiere como la palabra, y ahora ese grano, esa semilla, el Señor Jesús se la apropia a él como la palabra viviente, pero con un enfoque ya hacia su muerte, es decir, un grano que muere y es enterrado, en ese momento produce un gran fruto. Y el Señor Jesús nos llama la atención a este primer evento o momento de su glorificación, es decir, su muerte vicaria, su muerte en la cruz y el fruto que iba a producir. Los tres paralelismos también son de alguna manera ya tocados en la Escritura, ¿no? El que ama su vida la puede perder, ¿no? La pierde, ¿no? Sin embargo, el que aborrece esta vida la puede guardar para vida eterna. Pero ¿qué implicaciones tiene eso en nuestra vida práctica? A veces resulta difícil llevar a cabo este proceso, es decir, cómo está ligado, ¿no? Evidentemente hay un amar la vida y una consecuencia, y por otro lado aborrecer la vida y otra consecuencia, pero realmente ¿cómo podemos llevar a cabo esto? A veces nosotros pues nos forzamos, ¿no? De alguna manera, no amo este mundo, sin embargo vivimos en él.
gozamos y disfrutamos de las bendiciones que Dios nos da? ¿Quién no disfruta de la comida, del vestido, del pan diario, de la educación, de la salud, ¿no? ¿Cómo entonces entender claramente esto que nos pide el Señor Jesús? Yo creo que la clave está en el último punto, en el servicio, que implica seguirle, un grado de perseverancia porque Él estará con nosotros y un premio, una honra que recibiremos o que recibimos ya, porque el hecho de ser llamados y estar en posibilidad, capacitados para seguirle y servirle, ya es un premio en sí mismo, pero pienso que también se refiere al premio final. Amor, como les dije, amar y aborrecer la vida son conceptos difíciles de llevar a cabo, ¿no? Pero parece que dentro del servicio se puede concretizar ese no amar o ese aborrecer la vida. Seguirle. La escritura es muy clara que aquel que sigue debe obedecer sus mandamientos. Y al obedecer sus mandamientos está implicado el amarle. Y uno no puede recordar esa triple pregunta que el Señor Jesús le hace ya después de su resurrección y esperando su ascensión a Pedro. Espero la recuerde, ¿no? ¿Me amas? Y 3 veces le pregunta y Pedro pues le va contestando que sí, hasta en la tercera vez pues hace referencia a la naturaleza de Cristo y les dice, pues Señor, tú sabes todo, tú sabes que sí te amo, ¿no? Y el Señor Jesús insiste 3 veces con la respuesta, apacienta a mis ovejas. Entonces pienso que no hay mejor forma de servir a Jesús que apacentar a sus ovejas, que servir a los otros que también se congregan en la iglesia, ¿no? Y podemos implicarlo en 2 sentidos, es decir, atender a esta comunidad en la cual nos congregamos, es decir, ya apacentar a las ovejas que han sido llamadas, pero también hay otro punto que a veces la iglesia tiende a descuidar al concentrarse únicamente en la atención en aquellos que ya han sido llamados, que de aquellas ovejas que están fuera del redil y que han de ser llamadas. Cómo transmitir ese mensaje, cómo compartir esa invitación. Y fíjense, hermanos, que a veces en la iglesia, ya esto lo he entendido con el paso del tiempo, ya cuando uno va avanzando en la fe, a veces nos cargamos con extender ese llamado, pero evangelizar a aquel que está fuera del redil y casi los queremos traer ya cuando están evangelizados. Pero pienso que a veces no seguimos el plan que la Escritura marca. Una vez ya estando en la Iglesia del Redentor, en algún desayuno que nos invitaron a mi pastor y a mí, ahí conociendo que la Iglesia del Redentor había crecido rápidamente, ya después ya no seguimos creciendo, pero bueno, en ese primer momento, ese primer año y medio, la iglesia tuvo un rápido crecimiento y nos preguntaron, ahí la gente que nos conocía se acercaron después del desayuno y compártanos, hermanos, qué método de evangelismo usan para ver si lo podemos aplicar. Y tanto Víctor como yo nos quedamos viendo así y dijimos, pues es que en realidad no usamos ninguno. Realmente la gente trae a la gente y al ser expuesta a la predicación, a la enseñanza en la iglesia, pues es el mejor método de evangelismo. Pero para eso la gente tiene que traer a la gente. A veces queremos que el mismo pastor o la dirigencia, los ancianos, diáconos, maestros, sean los que hagan esa labor y la gente común no se sienta ahí. Pero pienso que el trabajo más eficiente se da cuando la gente común empieza a invitar a la iglesia. No tienes que traerlos ya convertidos, hermanos. Extiende la invitación y el que ha de creer, viene. Y una vez que llega a la iglesia, no importa sobre qué se predique. A veces uno dice, híjole, están predicando de Apocalipsis. Parece no ser un buen momento para invitar a alguien nuevo. No importa, hermano. Apacienta las ovejas. Invita. Extiende la invitación y va a ser prosperada. Al final, ¿cuál será nuestra honra? Si este pasaje se refiere
a la segunda venida de Cristo y a nuestra posterior glorificación, acuérdense, seremos levantados. Veremos venir a ese jinete cabalgando junto a sus huestes, aquel que la Escritura dice que se llama fiel y verdadero. Y juntos con él recibiremos esta honra. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, bendice la exposición de tu palabra, que sea útil, Señor, para todo aquel que se acerca buscando la verdad. Bendice a tu iglesia. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Recibamos la bendición apostólica y posteriormente cantemos la doxología 430 a Dios el Padre Celestial. Recibid la bendición, mis queridos hermanos, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros hoy y siempre. Amén.